Y luego, no, pero matan solo entre ellos. Y luego empezó a morir gente inocente. Y así funcionan con todos los cánceres y con todos los fenómenos delincuenciales. Inician imperceptibles, luego se perciben pero no hacen tanto daño, luego hacen un pequeño daño, luego hacen un gran daño y luego destruyen todo. Y en El Salvador vivimos todas esas etapas dos veces, con la guerra civil y con la guerra de las pandillas, que básicamente fue producto de la guerra civil. Pero eso ya será otro tema para explicar un día. Cuando la delincuencia se toma el país, cosa que aún no ha pasado en Costa Rica, gracias a Dios, aunque el problema es grande, pero aún no se ha tomado el país como se lo tomó en El Salvador, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos entonces, el gobierno oficial, democrático, electo por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, o la dictadura de los criminales, o la dictadura de los narcos. Porque ahí dice dictadura. Ahí nadie los elige, ahí no hay forma de votarlos en pro o en contra, ahí no hay elecciones, ahí no hay entrega de cuentas, ahí no hay auditorías, ahí no hay asamblea legislativa, ahí no hay nada, ahí lo único que hay es la dictadura del narco. Y el que no quiere, bala. Esa es la verdadera dictadura que vivía El Salvador, la dictadura del crimen. Incluso la dictadura del crimen tenía más control del territorio que el gobierno oficial, que era un gobierno incapaz, corrupto y cómplice de la criminalidad, pero no era dictadura, porque la dictadura la tenían los criminales. Y entonces el gobierno cobraba impuestos, sí, pero también cobraban impuestos a las pandillas, lo que ellos le llamaban renta. Ellos le pusieron ese nombre, renta. No sé si por alquiler o por impuesto de la renta, pero ellos le llamaban renta. Y ese era el impuesto de las pandillas. El impuesto del gobierno, hay gente que lo paga, hay gente que no lo paga, ya sea porque está en la informalidad, o porque no puede, o porque no tiene con qué, o porque no declara. Pero el impuesto de las pandillas nadie podía no pagarlo. Porque el que no pagaba el impuesto de las pandillas, o lo mataban, o le hacían cosas como le hicieron a la señora, que su propio nieto le cortó las manos. Y se llevó las manos a entregarlas a la pandilla para que vean, mi abuela que no pagó, aquí están las manos. El 80% no era un fenómeno aislado en una zona, en un departamento, en un municipio, en un distrito, no. Era un fenómeno que cubría prácticamente todo el país, con pequeños enclaves residenciales privadas, etcétera, que tal vez no lo sufrían, pero básicamente cubría todo el territorio nacional y el 85% de los salvadoreños pagaban esa extorsión que ellos le llamaban renta y que se pudiera equiparar a un impuesto del gobierno paralelo. El pueblo le diera el mandato a la Asamblea Legislativa y a usted para poder mejorar el Poder Judicial y lograr encarcelar a estos criminales nefastos. Muchas gracias. Finalizamos con Diego Arce de Multimedios. Muy buenas tardes a ambos mandatarios, don Rodrigo y don Nayib, bienvenido acá a Costa Rica. Mi pregunta es para nuestro mandatario, don Rodrigo Chávez. Hace unos momentos, don Rodrigo, usted dijo que se iba a tramitar en la corriente legislativa un proyecto de ley para el crimen organizado. ¿Qué nos hace creer que ahora sí se tenderán los puentes, incluso cuando la misma Pilar Cisneros nos dijo a finales del año anterior que ya no había ambiente legislativo para sacar más proyectos de ley? Los puentes ellos los volaron. Los puentes, la dinamita que usó Rodrigo Arias Sánchez, Gloria Navas en su momento cuando presidía la Comisión de Crimen Organizado, era hacer reunioncitas, lo que llamamos los ticos patear la bola para adelante, o como decía mi tata, patear el tarro para no juntarlo ya. Esa fue la dinamita que usaron, hacernos perder el tiempo, engañar al pueblo de Costa Rica y decir que estaban haciendo, fingiendo que hacían. Entonces, yo no sé si hay un ambiente receptivo en la Asamblea Legislativa actual. Nosotros vamos a presentar ese proyecto de ley para avanzar el proceso parlamentario y serán los diputados, en caso de que los diputados actuales
rehúsen hacerlo patriótico, serán los diputados que empiezan el 1 de mayo los que decidirán si quieren darle a Costa Rica el marco jurídico que necesitamos para poder darle la tranquilidad al pueblo de Costa Rica. Cada palo tiene que aguantar su vela. Veremos qué hacen estos, si los actuales, y veremos qué hacen los futuros. De hecho, esa debería ser un elemento de reflexión del pueblo de Costa Rica. Muchas gracias. Finalizamos de esta manera, señor presidente. Muchísimas gracias, pueblo de Costa Rica. Muchísimas gracias, excelentísimo Nayib Bukele. Yo le pido un aplauso de nuevo